Informativo Mega. Periodismo investigativo. Dura crítica de Federico Gutiérrez a los conservadores por declararse partido de gobierno. Luego de que el directorio nacional del Partido Conservador estuviera reunido en el centro de Bogotá para escuchar las diferentes voces de la colectividad, finalmente decidieron que serán parte de la coalición de gobierno del presidente Gustavo Petro. Ante la decisión de los conservadores, el ex candidato a la presidencia Federico Gutiérrez, sin nombrar a ese partido, se pronunció al respecto en Twitter. El exalcalde de Medellín se preguntó qué tienen en común ideológicamente el gobierno nacional y las toldas azules. En el trino, Gutiérrez se respondió el mismo. Se refirió a la corrupción, mermelada, ambición, etc. ¿Qué tienen ideológicamente en común? Nada. ¿Qué los une? La mermelada, la ambición personal, la corrupción y la sed de poder. Vergonzoso. Dijo puntualmente en su cuenta de Twitter el ex candidato presidencial. Aunque faltaba que el Partido Conservador se pronunciara oficialmente sobre si se iban a declarar de gobierno, independientes o de oposición, la decisión que finalmente dieron a conocer poco sorprendió a algunos sectores políticos. Lo anterior, teniendo en cuenta que en medio de la más reciente campaña presidencial, los conservadores empezaron apoyando a David Barguil cuando fue precandidato presidencial de Equipo por Colombia. Sin embargo, luego pasaron a respaldar a Fico Gutiérrez y finalmente, en medio de la segunda vuelta, la mayoría de congresistas de esa colectividad terminaron apoyando a Gustavo Petro. Vale destacar que el miércoles 7 de septiembre se venció el plazo para que los partidos políticos pudieran definir su postura frente al gobierno nacional. Mario Hernández se pronuncia y afirma: ¿qué pensarán los que votaron por Petro con los nuevos impuestos? Mario Hernández, uno de los empresarios más importantes que tiene Colombia, continúa bastante activo en las redes sociales y volvió a criticar el proyecto de la reforma tributaria presentado por el gobierno de Gustavo Petro ante el Congreso. Mediante su cuenta oficial de Twitter, el santandereano manifestó una vez más que la propuesta del líder del pacto histórico va a perjudicar a los consumidores y potenciaría la informalidad en el país. Además, cuestionó a los partidos políticos que apoyan esta medida. ¿Qué pensarán los 12 millones de ciudadanos que votaron por el presidente Petro con los nuevos impuestos? Más economía informal. Increíble que los partidos no piensen en la gente que votó por ellos y vayan a votar por la tributaria, precisó el reconocido empresario. Cabe mencionar que Hernández recordó hace unos días las destacadas cifras de crecimiento registradas durante la recta final de la administración del expresidente Iván Duque y aseguró que, ojalá, el gobierno del presidente Gustavo Petro pueda sostenerlas. Antonio Sabarain afirma: si aprobamos la reforma tributaria como esta, en 2 años Colombia estará peor que Venezuela. El senador de Cambio Radical dijo a uno de los diarios nacionales que es una ligereza de Gustavo Bolívar afirmar que el gobierno de Gustavo Petro tiene los votos para que el proyecto se apruebe en la Comisión de Presupuesto. Semana, uno de los diarios nacionales le pregunta: el presidente de la Comisión Tercera del Senado, Gustavo Bolívar, dijo que el gobierno ya tiene las mayorías para aprobar la reforma tributaria. ¿Es real? Antonio Sabarain responde: en la comisión quedó demostrado que no tiene los votos. Yo, a raíz de las declaraciones de Gustavo Bolívar, en las que manifestó que el gobierno tenía los votos para aprobar la reforma tributaria, tomé el uso de la palabra en la Comisión Tercera del Senado este miércoles y dije que para mí esa afirmación es faltarle al respeto al Congreso porque la reforma no se ha discutido y no se ha socializado. Estamos en eso. Además, formulé una pregunta sobre quiénes de los senadores presentes aprobaban la tributaria tal como la presentó el gobierno y efectivamente estaba en lo cierto. Le preguntan ¿por qué? ¿Qué resultados encontró? Y Antonio Sabarain responde que los senadores Mauricio Gómez, Juan Pablo Gallo y Karina Espinosa del Partido Liberal, Jairo Castellanos de la Alianza Verde, Arturo Char y Antonio Sabarain de Cambio Radical, Miguel Uribe y Ciro Ramírez del Centro Democrático y Liliana Vitar del Partido Conservador manifestaron de manera radical que esa reforma, así como está presentada, no la aprueban. Son 9 votos de 17. En cambio, expresaron que sí la aprobaban Gustavo Bolívar, Clara López e Imelda Daza. Quienes dijeron que la estaban estudiando y no decidían aún son los senadores Efraín Cepeda, Ana Carolina Espitia y Juan Diego Chavarría. Están ausentes Juan Carlos Garcés y José Alfredo Géneco de la U.
Es decir, de 15 senadores presentes, 9 manifestaron que no apoyaban la reforma tal como la presentó el gobierno. También le preguntan, ¿esas cuentas son preliminares? ¿Cómo explicar que la reforma no tenga votos si hoy la U, el Partido Liberal y el Conservador se declararon de gobierno? Y Antonio Sabarín responde, la respuesta la dieron los senadores después de declararse partido de gobierno. Si bien es cierto que se declararon partido de gobierno, eso no los obliga de ninguna manera a votar todos los proyectos que presenta el gobierno. Ellos tendrán sus elementos de juicio para hacer objeción de conciencia. Aclaro, nosotros, Cambio Radical, no es que nos opongamos a una reforma tributaria. Le decimos sí al proyecto, pero no así. Queremos mejorarlo. Es una reforma bastante compleja que no se compadece con la realidad del país. Más bien, el gobierno debería pensar en cómo fortalece la DIAN para que mejore el recaudo y se evite la evasión. En la vigencia de 2021 hubo una evasión por más de 80 billones de pesos. Le preguntan, así como usted hace su conteo de votos, Gustavo Bolívar tuvo que hacer lo propio. ¿De dónde cree que él aseguró que el gobierno ya tiene los respaldos para apoyar la tributaria? Antonio Sabarín responde, yo creo que no fue una declaración malintencionada, fue una ligereza. Uno no puede creer que porque tiene una coalición de gobierno de 70 senadores ya tiene aprobada una reforma tributaria. Nosotros desde la independencia hemos aprobado proyectos y los hemos negado. Entonces uno no puede decir, las cuentas que sí tengo, una coalición de 70 congresistas que son parte del partido de gobierno, tenemos los respaldos. Eso no es así, esas cuentas no se sacan de esa forma. Le preguntan, la reforma tributaria ingresó por 25 billones, ¿finalmente cree que se ajustará el texto? ¿En qué terminará? Y él responde, el gobierno presentó una reforma para recaudar 25 billones de pesos, pero yo no veo cómo puedan recaudarlos como está presentado el proyecto. Si recaudan 25 billones de pesos, nosotros en 2 años estaremos peor que Venezuela. Me atrevo a asegurarlo hoy. Ante esta respuesta le preguntan, ¿cómo así? Y él responde, estaremos peor que Venezuela porque esta reforma, como está redactada, atropella de una manera inmisericordia al sector privado. Y la riqueza en este país la genera ese sector que produce empleo, brinda la oportunidad a la gente de tener un mejor bienestar. El Estado no genera riqueza. Si las empresas se ven afectadas, empezarán a irse del país y harán un desempleo inconmensurable que llevará a mucha gente a la calle. Mientras tanto, el presidente Petro recibió con honores militares a embajador de Maduro en Colombia. Lo recibe con un bienvenido. En la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, recibió con honores militares al embajador de Nicolás Maduro en Colombia, Félix Plasencia, diplomático que le entregó al mandatario colombiano las cartas credenciales que lo certifican para integrar el equipo diplomático del vecino país. Plasencia y Petro sostuvieron una reunión en la cual se tocaron temas de interés binacional como el fenómeno migratorio, el fortalecimiento del comercio en la frontera y el restablecimiento total de las relaciones entre Colombia y Venezuela. A renglón seguido, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, volvió a hacer referencia a la posible compra de gas por parte de Colombia a Venezuela, pero envió un mensaje a quienes han tratado de tergiversar sus afirmaciones. Para los suspicaces, quiero enterarlos de que el tema del gas sería tratado por empresas públicas y no privadas. Es decir, solo podrían Ecopetrol y la transportadora de gas internacional, TGI, en la que la alcaldía de Bogotá ya tiene la mayoría, y más que la compra es arreglar la infraestructura y la operación de cambios, precisó en su cuenta personal de Twitter. En otras palabras, Benedetti descartó que, en caso de que el gobierno decida comprar o adelantar otra gestión de infraestructura, exploración, en materia de gas con el vecino país, no serán las empresas privadas, sino las del Estado, las que estén al frente del tema. Cabe aclarar que el embajador Benedetti le dijo a uno de los diarios nacionales que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se equivocó al afirmar que debería comprarse gas a Venezuela cuando se acabe la reserva en 7 años. Sobre la noticia de la extradición de Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal afirmó raro que no lo incluyeran en el perdón social. El presidente Gustavo Petro firmó la extradición del hermano de la senadora Piedad Córdoba a Estados Unidos. Desde diferentes sectores políticos, las reacciones ante el hecho no se hicieron esperar. Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático,
afirmó a través de su cuenta de Twitter que fue raro que a Córdoba no lo incluyeran en el perdón social y aludió a la política de paz total del gobierno Petro, con la que busca llegar a acuerdos con organizaciones al margen de la ley para que cesen la violencia. Se dañó el pacto histórico. Raro que no lo incluyeran en el perdón social. Extradita 1 y se sienta a negociar con 14, escribió la senadora. Otro de los que se manifestó tras conocerse la noticia fue el senador Miguel Uribe del Centro Democrático, quien dijo que la extradición se dio gracias a la presión desde la oposición. Bien, por la extradición del hermano de Piedad Córdoba, otro triunfo más de la oposición. Seguimos en defensa de los colombianos, aseguró. La excongresista Margarita Restrepo también destacó que Córdoba vaya a cumplir una condena en ese país. Una buena noticia entre tanto desencanto. Aprueban extradición del hermano de Piedad Córdoba, señaló.